Buenas tardes amigos, estamos en vivo por hora 60, vamos de 13:30 a 14:30 en este programa que llamamos Puentes de Papel. Yo soy Agustín Mazzini y en esta horita que tenemos, en este rato que tenemos, vamos a hablar un poco de poesía, un poco de los autores, de los movimientos, de los momentos, de esos a veces esos hitos que representaron para como siempre digo, este quehacer del verso, y también para charlar e ir analizando, irles presentando algunos poetas en particular. Lo que hoy les traje, o lo que me interesaba hablar un poco, es sobre estos tres premios Nobel, estos poetas, tres premios Nobel, yo siempre digo que se le dieron a la poesía porque su principal actividad va sobre la poesía. Entonces me parece que de alguna manera lo que termina reconociendo esta academia, o la famosa academia sueca, termina siendo, ¿no?, un poco la poesía. A veces con los premios funcionan como una especie, ¿no?, de legitimante, pero sobre todo no me quiero centrar en eso, sino que me quiero centrar en la gran utilidad que sirve para difundir las obras de poetas que, si no fuesen por esos premios, no se los hubiera difundido, o no hubieran tenido la publicidad, entre comillas, que tienen, o que suelen tener, o que deberían tener autores de una talla como los que han ganado. Siempre acá traje algunos apuntes porque no me quiero olvidar de nada. Y de alguna manera van marcando canon. Traje en sí estos tres poetas, que ninguno es de habla hispana, porque me parece que a los otros los conocemos bastante. Conocemos a Vicente Alexandra, a Juan Ramón Jiménez, que también tienen que ver con el premio Nobel, de Pablo Neruda también, aunque hemos estado hablando más directa o indirectamente de estos autores. Me parecía interesante poder traer autores que además en tres décadas distintas, o sea que son tres poetas que han sido premiados con este galardón, que es uno de los más importantes dentro de la literatura, o el más importante dentro de la literatura ya universal. Estos tres autores que han sido galardonados en tres décadas distintas, ¿no? Uno es en 2011, otra es en el año 96 y otro es en 1975. Entonces también me parece interesante ver cómo van dialogando o cómo se relacionan estos tres personajes, y cómo también habla de qué poesía se premia en ese momento, ¿no? Y en dónde está puesto el ojo, dónde estaba puesto el ojo también, ¿no?, en cada momento. Y sobre todo quería destacar esta parte de la idea del premiado como solo poeta, ¿no? Porque a veces se premia a muchos escritores, ¿no?, en general, que escriben novelas, han escrito cuentos, y también a veces incursionan dentro del territorio de la poesía, pero esto, sin embargo, su principal labor, y por lo que se los reconoce, en algunos casos es lo único que han escrito, que es poesía. Me parecía, o por lo menos a nosotros los que escribimos poesía, nos interesa mucho cuando solamente premian a un autor que se dedica exclusivamente a ese género. Básicamente porque con el tiempo, primero que tiene una obra mucho más grande, y se pueden analizar distintas épocas, distintas etapas, se puede ir viendo a ver qué es lo que queda entre cada obra, entre cada libro. Vemos el avance, ¿no? Como que la poesía a veces es más palabra viva, ¿no?, que los personajes, o lo que tiene que ver con ese mundo de las novelas, ¿no? La poesía, me parece que hay una relación más directa, ¿no?, entre lo que está en el libro y lo que está en la vida, ¿no? Entonces me parece sobre todo muy interesante eso, y también me parece que sirve para sacarla a la poesía de esa idea de que es por lo que tenés que empezar, ¿no? Más de una vez lo he escuchado eso, que por la poesía hay que empezar para después escribir narrativa, para después escribir otros géneros. Para mí es absolutamente falso, ¿no? Porque los que argumentan esto dicen como que
La poesía es palabra pura, es lenguaje condensado, entonces tenés que empezar ahí, que es por lo más elemental, y después va desarrollando estructuras más amplias. No, me parece que no tiene nada que ver, son dos mundos completamente distintos, son dos maneras de trabajar completamente distintas, hasta se involucran sensibilidades distintas, ¿no? Porque a veces la novela, para decir lo que quiere expresar ese autor, agarra personajes, capítulos, tramas y un montón de otras cosas que en la poesía es más en carne viva, ¿no es cierto? Es más va al choque directamente. Así que quiero meterme con estos tres poemas premio Nobel en distintas épocas, y bueno, ya si se puede quiero empezar a presentarles a la primera, que es esta polaca, que es Wisława Szymborska, que soy un poco desastre, ¿no? Szymborska soy un poco complicado, ¿no? Para pronunciar en polaco, pero bueno, va por ahí. Y este video que les quiero traer la presenta su libro, si no me equivoco es su autobiografía, la que se presenta en un programa de televisión de España. Lo presenta Benjamín Prado, que es uno de los poetas, creo que ya hemos hablado de él, poeta de la experiencia, español, que lo presenta en este canal de televisión, y también habla un poco de la poesía de ella, y cuenta un poco cómo es. Así que vamos a verlo, y enseguida estamos con Wisława Szymborska. Bueno, y ahí estábamos escuchando un poco sobre esta poeta y este gran personaje, ¿no es cierto?, que vamos a estar abordando. Veíamos también, como comentaba Benjamín Prado, hablando sobre su poesía. También de alguna manera está bastante vinculada con la poesía de Szymborska. Así que bueno, era bastante oportuno y bastante también esperable de alguna manera que también la difunda, ¿no? La muestre un poquito. Este, Como siempre, no quiero ahondar demasiado en la biografía. Lo único que voy a decir es que nace en Polonia en 1931, muere en Polonia en 2012. Todavía me acuerdo, la muerte se comentó un poco, ¿no? Por los pasillos o por los lugares en donde yo a veces estaba, ¿no? Donde yo a veces me movía. Fue como hubo bastantes, si no me equivoco, hubo bastantes homenajes. Vive esa primera etapa, como comentaba en el video Benjamín Prado, dentro de esos años del comunismo, y después vive, bueno, la liberación de Polonia, no la caída de la Unión Soviética. Así que de alguna manera está atravesada por esa historia, pero sí los rasgos así como característicos es esta voz bastante coloquial, bastante relacionada con las cosas del mundo, con las cosas materiales, que de alguna manera le van dando paso, ¿no? a esa reflexión. Lo que decía también Benjamín Prado en el video es muy cierto. Tiene un humor muy sarcástico, me parece, a veces hasta provocador, pero no deja de la voz por eso no tener una connotación o una fuerza bastante inocente. Hay, como digo, un manejo de la ironía, y una cosa a mí muy particular que me llama la atención de esta poeta es el énfasis de alguna forma categórico, y la forma categórica que tiene de decir cada verso, ¿no es cierto? Como que cada verso a veces suena como a sentencia, tiene un peso, una gravedad, gravedad en ese sentido, ¿no? En el sentido de peso que cae, que suena como de alguna manera suena todo redondo, ¿no? No es que se anda describiendo objetos todo el tiempo o queriendo, no, de alguna manera su sentimiento está bastante explicitado y es bastante punzante a la hora de escribir, ¿no? Como que la voz tiene esa fuerza. Es llamativo también cómo prescinde de las imágenes, porque no es una poeta que escriba desde la imagen en sí, sino más bien de la reflexión en un lenguaje coloquial, pero desde esa reflexión interna suya, mezclada con ese humor y con esa ironía de la que hablábamos, pero de alguna manera no deja de ser muy visual, para nada. A mí me parece, ¿no? una poeta bastante visual, que va describiendo
las escenas por donde transcurren todo el tiempo, ¿no? Me parecería que a veces tiene algo de teatro. No quisiera aventurarme tampoco porque no soy un estudioso de Szymborska, pero me parece que tiene también un poquito de eso de teatro, la idea de la descripción de las escenas, los personajes que son los personajes con los que se va encontrando ella en su vida, ¿no? Que son parte de su vida, que son reales. Pero de alguna manera también cumplen ese rol de personaje, de representar algo, de estar ahí. Hay como esa recreación de la escena. Y ya por último, para ponerme a leer un poquito y que conversemos un poco sobre esta poeta polaca, lo que también quería rescatar es que si ustedes vieron o pueden ver el programa que yo le dedico a los heterónimos de Pessoa y a Pessoa, me parece que, me dirán ustedes, pero tiene cierta relación con Alberto Caeiro, ¿no? Con ese seudónimo tan sabio de Fernando Pessoa, que al mismo tiempo no necesita ser muy complejo para ser un sabio, ¿no es cierto? Es bastante sencillo en su manera de decir, pero las reflexiones son muy profundas dentro de ese lenguaje, bastante cotidiano. Lo interesante también de esta poeta es que es una poeta completamente involucrada con su sentimiento y con esa escena que describe, ¿no? No trata de ser objetiva en su descripción de la realidad ni trata de enumerar cosas, sino que se la ve poniendo el cuerpo, ¿no? Como se dice, poniendo su carne ahí dentro de eso que está describiendo y eso que está comentando. Así que bueno, les voy a leer unos poemas que encontré. También hay unas obras completas, yo la tengo, pero bueno, para que sea más rápido y para organizar mejor el programa y tener todo acá, no lo traje. Pero hay unas obras completas, no me acuerdo qué editorial era, pero se consiguen, están bastante difundidas, sobre todo después de ese premio Nobel fue mucho más difundida y fue realmente conocida. No sé cuán conocida era antes, sinceramente, pero hoy está entre los nombres más destacados de esa poesía, por lo menos de Europa del Este, Europa Central, ¿no? Me parece que es de los más importantes. Así que vamos a leer un poquito algunos poemas. Este poema se llama Un terrorista y dice: la bomba explotará en el bar a las 13:20. Ahora apenas son las 13:16. Algunos todavía tendrán tiempo de salir, otros de entrar. El terrorista ya se ha situado al otro lado de la calle. Esa distancia lo protege de cualquier mal. Y se ve como en el cine. Una mujer con una cazadora amarilla. Ella entra. Un hombre con unas gafas oscuras. Él sale. Unos chicos con vaqueros. Ellos están hablando. 13, 17 y 4 segundos. Ese más abajo tiene suerte y sube a una moto. Y ese más alto entra. 13, 17 y 40 segundos. Una niña. Ella va andando con una cinta verde en el pelo. Solo que de repente ese autobús la tapa. 13, 18. Ya no está la niña. ¿Habrá sido tan tonta como para entrar o no? Eso ya se verá cuando vayan sacando. 13, 19. Y ahora, como que no entra nadie. En vez de entrar, aún hay un gordo calvo que sale, pero parece que busca algo en sus bolsillos, y a las 13:20 menos 10 segundos vuelve a buscar sus miserables guantes. Son las 13:20. Qué lento pasa el tiempo. Parece que ya. Todavía no. Sí, ahora. Una bomba. La bomba explota. ¿No? Que eso que decía, ¿no? Además de esa recreación de la escena, también qué increíble esa sencillez, y me parece que logra de una manera extraordinaria captar esos pensamientos que a veces tenemos todos, ¿no? En el sentido de imaginarnos una escena tan tensa, ¿no? Parece, a veces me hizo acordar a alguna película de Hitchcock, ¿no? En alguna manera, ¿no? Esa tensión, ese suspenso que va generando verso a verso, y lo hace, para mí, ¿no? Precisamente porque es categórica en cada verso, no deja lugar a la duda, no hay ambigüedades, no hay nada, se está describiendo una escena, ¿no? Y de alguna manera está hablando de ese tiempo que pasa, ¿no? Con la tensidad
con lo tenso, tensidad, creo que inventé una palabra, con lo tenso que va pasando el tiempo. Así que vamos a ver otro poema en donde se ve, me parece a mí, la ironía, la gran ironía y su manera así como de expresarse muy sarcástica. Este se llama Primera fotografía de Hitler. Para una polaca no es menor, ¿no? Escribir un poema así. Y dice: ¿y quién es este niño con su camisita? Pero si es Adolfito, el hijo de los Hitler. Tal vez llegue a ser un doctor en leyes, o quizá tenor en la ópera de Viena. ¿De quién es esa manita? ¿De quién la orejita? El ojito, la naricita. ¿De quién la barriguita llena de leche? No se sabe todavía. ¿De un impresor, de un médico, de un comerciante, de un cura? ¿A dónde irán estos graciosos piecitos? ¿A dónde? ¿A la huerta, a la escuela, a la oficina, a la boda? ¿Tal vez con la hija del alcalde? Cielito, angelito, corazoncito, amorcito. Cuando hace un año vino al mundo, no faltaron señales en el cielo y en la tierra. Un sol de primavera, geranios en las ventanas, música de organito en el patio, un presagio favorable envuelto en un fino papel de color rosa. Antes del parto, su madre tuvo un sueño profético. Ver una paloma en sueños será una buena noticia. Capturarla, llegará un visitante largamente esperado. Toc toc, ¿quién es? Así late el corazón de Adolfito. Chupete, pañal, babero, sonaja. El niño, gracias a Dios, está sano. Toquemos madera. Separes a los padres, al gatito en el cesto, a los niños de todos los demás álbumes de familia. Ah, no nos pondremos a llorar ahora, ¿verdad? Mira, mira, el pajarito. Ahora mismo lo suelta el fotógrafo, ¿no? Como, y además bastante, es una ironía, por eso no me parece una ironía así a la ligera, ¿no? Sino que es una ironía bastante fuerte, bastante heavy, bastante de alguna, bueno, categórica, ¿no? Como decía, ¿no? Bastante pesada, con una carga emocional bastante fuerte, como terminan siendo a veces esos diminutivos que utiliza terminan siendo siniestros, ¿no? Dentro de toda esa historia y de lo que viene después. Entonces, nada, para que veamos un poco eso, y un poema más también que me interesó bastante cuando lo estaba leyendo, y bueno, ya para pasar a otro poeta. La habitación del suicida. Seguramente crees que la habitación estaba vacía. Pues no. Había 3 sillas bien firmes, una lámpara buena contra la oscuridad, un escritorio, en el escritorio una cartera, periódicos, un Buda despreocupado, un Cristo pensativo, 7 elefantes para la buena suerte y en el cajón una agenda. ¿Crees que no estaban en ella nuestras direcciones? Seguramente crees que no había libros, cuadros ni discos. Pues sí, había un reanimante, trompetas en unas manos negras, Sasquía con una flor cordial, alegría, divina chispa, Odiseo sobre el estanque durmiendo un sueño reparador tras las fatigas del canto quinto, moralistas, apellidos estampados con sílabas doradas sobre lomos bellamente curtidos. Los políticos justo al lado se mantenían erguidos. No parecía que de esta habitación no hubiera salida, al menos por la puerta, o que no tuviera alguna perspectiva, al menos desde la ventana. Las gafas, para ver a lo lejos, estaban en el alféizar. Zumbaba una mosca, o sea que aún vivía. Seguramente crees que cuando menos la carta algo aclaraba. Y si yo te dijera que no había ninguna carta, tantos de nosotros, amigos, y todos cupimos en un sobre vacío apoyado sobre un vaso, ¿no? Como siempre digo, los animo a seguir leyendo a esta poeta. A mí me interesa mucho, a pesar de que las voces así tan coloquiales nunca me han despertado un interés muy particular. Me parece que ella sí vale la pena, por lo menos a mí me interesa bastante lo que hace. Así que bueno, los animo a seguir leyendo. Y ahora, si no me equivoco, vamos con un video que es para que la veamos. Como decía Benjamín Prado en el video anterior, no era bastante reticente a dar entrevistas, bastante reticente a mostrarse en público,
Pero encontré por ahí algún video en YouTube que la acompaña otra poeta, ahora no recuerdo el nombre, pero si lo buscan está por ahí. Así que bueno, vamos a ver las imágenes de Szymborska ahí, en su Polonia natal, si no me equivoco. Así que la vemos y volvemos. Bueno, y seguimos por acá, por Puentes de Papel, en hora 60. Y bueno, vamos a seguir con este poeta sueco, Premio Nobel de Literatura del año 2011, que es Thomas Tranströmer. Este va a morir en 2015, van a ser en 1931, este poeta sueco. Y cuando también se anunció en ese momento, recuerdo, el Premio Nobel de Literatura, nadie mucho lo conocía demasiado, ni siquiera me parece a mí, ni siquiera entre los propios poetas lo conocíamos demasiado. Ese famoso de escuché nombrarlo o una cosa por el estilo, no lo teníamos tan leído para ese entonces. Pero después como que se fueron abriendo, ¿no? Y esta ventaja tienen los premios, a mí me parece que tienen esta ventaja, que es bueno, a ver quién es este tipo, ¿no? Y de repente su obra se hace conocida y de repente se hace mucho más difundida y hay acceso a la lectura, ¿no? Y de alguna manera, cada premio Nobel de alguna forma, me parece a mí, marca, como dije, marca canon, pero también marca las preocupaciones, tanto estéticas, a veces más estéticas, a veces más políticos sociales, depende, ¿no? Un caso para mí ejemplar, yo siempre digo que estoy muy a favor del premio Nobel que le dieron a Bob Dylan por su poesía en sus canciones, pero también hay que tener en cuenta que a Dylan se lo dan también reivindicando toda la mentalidad de una generación y en medio de la terrible crisis de refugiados que se está sufriendo, ¿no? O sea, también es un mensaje político, ¿no? También sirve como eso. Pero en este caso también me parece bueno, me parece interesante esta difusión de autores que no han sido tan renombrados por lo que sea, y que con este premio de repente pueden salir a la luz, y de hecho salen a la luz y se los lee y se los traduce, ¿no? Y aparece como esa fiebre del nuevo premio Nobel, que de igual manera un premio no te hace para mí ni más poeta ni menos poeta. Vallejo nunca tuvo ningún premio, además siempre repito que murió sin saber que era Vallejo. Lorca lo mismo, o sea, no sé si algún premio de teatro habrá ganado, pero de poesía absolutamente nada. Entonces, bueno, me parece que por esta idea, ¿no? Lo de los premios me parece que es interesante. En cuanto a su poesía, no voy a ahondar en la biografía de ninguno de los tres poetas porque me parece que se puede encontrar, como lo repito siempre. Pero dentro de su poesía a mí me llamó mucho la atención este sueco, porque hay una interrelación para mí muy particular con los objetos cotidianos que yo nunca había visto. En los poemas que vamos a ver, hay uno que dice, por ejemplo, ¿no? La ciudad toda se inclinaba, la luz tenaz se vuelca, ¿no? Esa idea del movimiento, ¿no es cierto? Que es, yo apenas leí lo relacioné un poco con lo que es la idea del impresionismo, ¿no? No tanto con la idea de la pintura impresionista, que es lo que conocemos, a Monet, a Manet, bueno, a Van Gogh, que es un post-impresionista, pero que también va por esa línea y para mí perfecciona un poquito el estilo, sino al concepto de impresionismo. A veces igual se habla de poesía impresionista, pero por lo menos yo nunca la encontré demasiado bien desarrollada. Pero lo que más o menos se dice, ¿no?, sobre el arte impresionista, sobre la manera de expresarse del impresionismo en cualquier otra de las artes, es que ya dista de la que es la idea expresionista, que yo a la fuera le añado elementos que describen mi sentir interno, mi cosa lírica, la necesidad, ¿no es cierto? No es que al describir el afuera estoy describiendo hacia adentro, sino que el proceso del impresionismo es inverso. Recibo la información de lo que estoy viviendo,
y la paso por el filtro interno de lo emocional, ¿no? En la recepción lo objetivo lo hago subjetivo, ¿no? Esa es como la manera, lo hago mío, ¿no? Que eso es también lo que hacen los pintores impresionistas, ¿no? Como que cada paisaje lo hacen suyos y lo pasan por ese filtro interno de lo que sea, del estado de ánimo, de su manera de ver el mundo, de lo que sea, ¿no? Y me parece que en estos versos y en este poeta está muy patente eso, la idea del impresionismo, ¿no? La idea de ir caminando, ya ahora igual lo vamos a leer, ¿no? Pero de ir caminando por la ciudad y de repente ver que las cosas se adecúan o tienen que ver con lo que pasa, con lo que pasa a uno, ¿no? Y es el sujeto ese recibiendo todo lo que le está pasando, ¿no? Todo lo que le va sucediendo. Por eso es una poesía para mí. Puse acá una poesía de impronta, ¿no? Una poesía bastante personal. Y otro rasgo característico es que es importantísimo el lugar en donde circula la historia. También, de nuevo, es un poeta de escenarios, ¿no? Como decía recién Szymborska, pero los escenarios, por esto que yo les decía recién, son escenarios muy personales, muy personales. En cambio en Szymborska, bueno, tenemos, como veíamos al principio, la entrada del bar, ¿no es cierto? Ya son como lugares cotidianos, ¿no? Y lo que lo hace distinto es esa situación y la descripción tan categórica de esa situación. En Transtomer no, tenemos tenemos digamos un añadido, ¿no? O ese filtro personal estético por donde se desliza, ¿no? Todo eso que está pasando, ¿no? Toda esa situación, toda esa escena. Vamos a verlo para ver un poquito de estas cosas. Dice, los 4 temperamentos, se llama este poema, son 4 poemas, yo voy a leer el 2 y el 4, pero que dice, un hombre como un árbol erguido, con hojas crujientes, y un rayo en guardia vio al sol con hedor de bestia, que buscaba entre alas crepitantes sobre la isla de acantilados del mundo, avanzando tras banderas de espumas por la noche, y el día con blancos pájaros lacustres y ruidosos, encubierta, y todos con pasaje hacia el caos. 4. Dice, desperté con los tacones de la amiga golpeteando en el sueño, y afuera 2 montes de nieve, como olvidados guantes del invierno, mientras octavillas del sol se desplomaban sobre la ciudad. El camino nunca tiene fin. El horizonte se apura hacia adelante, los pájaros sacuden el árbol, el polvo se marea en torno a las ruedas, todas las rodantes ruedas que contradicen la muerte. Este poema se llama Do mayor, el que viene, y dice, cuando bajó a la calle, luego del encuentro amoroso, remolineaba nieve en el aire. El invierno llegó, mientras yacían juntos. La noche lucía blanca, iba apurado por la alegría. La ciudad toda se inclinaba. La sonrisa de los que pasaban, sonreían todos tras los cuellos subidos. Todo era libre, y todas las interrogaciones empezaron a cantar la existencia de Dios. Eso le pareció. Liberada una música, se deslizó a zancadas por la vertiginosa nieve, todo en dirección al do. Una brújula trémula apuntando hacia el do. Una hora por encima del dolor. Era fácil, sonreían todos tras los cuellos subidos, ¿no? Acá sobre todo se ve lo que comentaba de la impronta personal y del estado de ánimo de la voz que lo cuenta, y en el anterior también, ¿no? Vemos cómo son descripciones de visiones, de cosas que esa voz se encuentra y que de repente las pasa por el estado de ánimo personal y terminan tomando el color de quien lo está diciendo, ¿no? Y este último para después ya pasar a otro poeta italiano. Dice, el cielo a medio hacer, se llama. El desaliento interrumpe su curso, la angustia interrumpe su curso, el buitre interrumpe su vuelo. La luz tenaz se vuelca, hasta los fantasmas se toman un trago, y nuestros cuadros se hacen visibles, animales rojos de talleres de la época glaciar. Todo empieza a girar,
andamos al sol por centenares. Cada persona es una puerta entreabierta que lleva a una común habitación. Bajo nosotros la tierra infinita. Brilla el agua entre los árboles. La laguna es una ventana a la tierra. Qué pedazo de imagen esa última, ¿no? La laguna es una ventana a la tierra, ¿no? Con toda esa... Fijémonos, ¿no? Como dentro de un lenguaje coloquial termina dando una carga simbólica a ese mirar y también a esa sensación del hombre que se está mirando en la tierra, ¿no? De alguna forma. También tiene que ver eso para mí con un claro estado de ánimo, con un estado de búsqueda, con un estado... ¿No? Es una poesía bastante, diría, hasta existencial, ¿no? Como que se hace, a pesar de ser situaciones a veces bastante personales o escenarios comunes, se hace muchas preguntas, sobre eso. Así que vamos a ver ahora un video de el noticiero, de un noticiero de C5N, que es cuando gana el Nobel en el 2011 y se empiezan a preguntar por quién era este reciente ganador del Nobel. Invitan a este noticiero de C5N, es de ese año este archivito. Y bueno, le preguntan a un poeta que trabaja si no me equivoco, no me quiero equivocar el nombre, se llama Sandro Barrella, que trabaja en Librería Norte y cuenta un poquito, ellos eran los únicos que tenían los libros de él, no sé si en el país, pero más o menos, en ese momento, antes de que fuera el Nobel, y bueno, y le hace algunas preguntas sobre este poeta sueco, en ese momento recientemente premio Nobel. Así que vamos a verlo y volvemos acá. Bueno, y volvemos ya en este último bloque de Puentes de Papel por hora 60. Así que bueno, estábamos con Transtromer ahí, conociéndolo un poco, mostrándolo un poquito. Y ahora sí quería pasar, ya me acomodo bien, es un poeta que a mí me gusta mucho, es un poeta italiano que gana en 1975 el premio Nobel de Literatura, que se llamaba Eugenio Montale. Un poeta para mí fantástico, que nace en 1896 y muere en 1981, ¿no? Es un poeta que no solamente vive ya bastante, digamos, entrado en años, entre comillas, o ya siendo un adulto, vive lo que es el fenómeno de las vanguardias, vive el futurismo de Marinetti, vive la explosión del surrealismo en toda Europa, vive las explosiones de la Primera y Segunda Guerra Mundial también, las vive. Entonces transita casi todo el siglo XX dentro de la poesía y su tarea principalmente dedicada, ¿no es cierto?, a escribir poesía, ¿no? O sea que no solo ve todas las vanguardias estéticas de ese momento y además cómo evolucionan, porque a veces da un fenómeno muy particular dentro de los poetas que me parece a mí los protagonistas de esos momentos de vanguardia bien pura, no llegaron a ver cómo terminó después eso evolucionando, ¿no? Sino que vinieron o vinieron cuando ya eran grandes o eran muy chicos y ya escribían y por ahí aparecían pero eran muy chicos. En cambio él fue protagonista, ¿no? Y vivió todo ese siglo XX también como protagonista de ese siglo XX. Estuvo también dedicado a la política en el Partido Republicano Italiano, le dieron, creo que si no me equivoco, fue senador honorario, fue un parlamentario honorario, vitalicio, si no me equivoco, dentro de de la República Italiana. Y a veces despierta ciertos resquemores Eugenio Montale porque se lo tilda como un poeta hermético, que pertenece a esa poesía del hermetismo italiano de entre los 30 y fines de los 40, muy poquito principio de los 50, pero muy poquito.
Y a mí me parecía que era un buen lugar este espacio, ¿no? Para discutirlo un poco, para plantear, ¿no? La discusión de alguna manera, porque para mí hay grandes discusiones en este campo. Supuestamente viene de un Hermes, que no sé bien cómo es el nombre completo, pero de un Hermes que funda una nueva forma de metafísica después del segundo o tercer siglo después de Cristo, una cosa así, que tiene mucho que ver con lo simbólico, con la poesía de inframundo, con la oscuridad. Y con todo ese mundo poco claro, digámoslo, ¿no? De alguna manera. Pero al mismo tiempo después también lo relacionan con el simbolismo de Mallarmé. O sea, hay una mezcla bastante extraña. Hay un ensayo, si no me equivoco, de esa época, escrito por esa época, de 1936, mediados del 30 seguro, que es la poesía hermética italiana. A partir de ahí surge el término. No, pero a veces lo hermético se lo dice peyorativamente, ¿no? Lo que son los ortodoxos de la poesía clara, de la poesía, así que como que exigen que se entienda, que se tiene que entender la poesía. Son los mismos que también proponen que ya no es necesario, ¿no? El lenguaje hermético porque nada más era digamos, una situación política, ¿no? Que con el tema de la censura no se podía decir ciertas cosas, entonces necesitaban supuestamente expresarse así. Para mí, o lo que yo anoté acá, es como que la decisión estética, digamos que trasciende un poco, ¿no? La idea de la coloquialidad, la idea de lo mundano, la idea de lo común, ¿no? Para llevarnos a otro plano, ¿no? Para llevarnos a ese otro mundo personal. Lo cierto es que hay bastantes diferencias en sus etapas, entre las distintas etapas que hay en Montale. A mí me interesa toda su obra, pero es cierto que después que termina o que aparece de nuevo la República Italiana, como que se relaja un poco ese hermetismo. Pero qué sé yo, de alguna manera lo encontré muy asimilable a Dylan Thomas, que es un poeta que ya vimos este programa, sobre todo desde esa óptica vital que tiene la poesía. A mí me parece un tipo muy vital, Montale, que no es común encontrarlo en la poesía, ¿no? Si bien trata los temas que trata siempre más o menos la poesía, si bien trata eso, me parece que lo hace desde una óptica muy de vida, muy de salir a la vida, de ver qué hay, ¿no? Con una óptica muy abierta, muy de recepción. También hay como cierto, no sé si es por el idioma italiano, que a veces suena eso, ¿no? Que a veces el italiano me parece a mí, ¿no? Que es como un idioma bastante como atropellado, ¿no? Como que se atropellan las palabras a veces, ¿no? Y como que se vuelve así. Y me parece que quizás por eso, ¿no? Pero tiene como un ánimo, su poesía muy de contador, muy de que te está contando la historia oralmente, casi de una manera oral. No lo que tiene, no de la poesía de la oralidad, ¿no? Sino desde el tono, ¿no? Lo que está contando, ¿no? Y esa exclamación hacia el afuera a veces termina limitando un poquito la introspección. Pero también existe. Sin embargo, el gran logro de él me parece que es el trabajar simbólicamente y de una manera muy particular con ese juego entre lo interno y lo externo. Ahora ya lo vamos a ver. Por ejemplo, este poema. Día y noche. Hasta una pluma que vuela puede dibujar tu figura, o el rayo que juega a las escondidas entre los muebles, o el guiño del espejo de un niño desde los tejados. Sobre las murallas, jirones de vapor prolongan las agujas de los álamos, y abajo, en la rueda se encrespa el loro del afilador. Luego, la noche agobiante en la plazuela y los pasos, y siempre esta dura tarea de hundirse para resurgir iguales de siglos o de instantes, de íncubos que no logran volver a dar con la luz de tus ojos en el antro incandescente, y aún los mismos gritos y los prolongados llantos sobre la baranda, si retumba de pronto el golpe que te anuda la garganta y quiebra las alas, oh inestable anunciadora del alba
y se despiertan los claustros y los hospitales en un delirar de clarines. Poema corno inglés. Dice: el viento que esta tarde pulsa atento recuerda un fuerte sacudir de láminas los instrumentos de los árboles tupidos y barre el cobre de la lejanía donde se alargan franjas luminosas como cometas en el cielo que retumba, nubes viajeras, claros reinos de allá arriba, de altos eldorados, mal cerradas puertas, y el mar que escama a escama, lívido, cambia de color y arroja al litoral una tromba de espumas retorcidas, el viento que nace y muere en la hora que lenta se oscurece, pudiera, ahora que anochece, a ti también tañerte, destemplado instrumento, corazón, ¿no? También esa sucesión de imágenes, ¿no? Que se dan todo el tiempo, la idea del cobre, la imagen luminosa, ¿no? Esa idea del metal también me parece que está muy tomada, ¿no? De esa cosa de la estética futurista, de la máquina, ¿no? Como que hay algunos digamos, algunos residuos, ¿no? En el buen sentido, de esa poesía futurista, de alguna manera, pero que también la hace muy lírica, muy, muy del yo. Y para terminar, este último poema se llama La ventisca. Y dice: la ventisca que escamonda sobre las hojas duras de la magnolia, los largos truenos, marsalinos y el granizo. Los sonidos de cristal en tu nido nocturno te sorprenden, del oro que se ha apagado sobre los caobos, sobre el corte de los libros religados, quema todavía un granil de azúcar en la cáscara de tus párpados. Qué buena imagen, ¿no? El relámpago que blanquea árboles y muros y los sorprende en aquella eternidad de instante, mármol, digna y destrucción, que dentro te esculpe puertos para tu condena y que te ata, más que el amor a mí, extraña hermana, y después la dura quiebra, los citros, el temblar de los tamborcitos sobre la fosa ladrona, el zapatear del fandango y arriba cualquier gesto que devana, como cuando te volviste y con la mano desocupada, la frente de la nube de los cabellos, me saludaste para entrar en la oscuridad, ¿no? Es cierto que hay un terreno bastante metafísico, ¿no? De alguna forma dentro de la poesía de Montale, ¿no? Dentro de esa supuesta oscuridad y qué sé yo lo que tomaría es sí que hay un terreno metafísico, hay como una sublimación, se dice a veces dentro de la crítica de la poesía, la sublimación del ser o el llegar, ¿no? El superarse a sí mismo para llegar al estadio poético, ¿no? Que es un poco lo que pasa con Montale, un excelentísimo poeta italiano. Bueno, que espero que les haya gustado y que les haya interesado. Ahora, antes de ver un video de él, que tampoco lo pude conseguir en español, pero también para verlos, ¿no? Un poquito a estos poetas, y para ponerles siempre, ¿no? Para que no sea un autor o un nombre en un libro, sino para que lo conozcamos también de alguna manera en persona. Antes de eso me quiero despedir. Esto fue Puentes de Papel. Estuvimos con 3 poetas con 3 premios Nobel. Para mí son de lo mejorcito de cada uno en su década y cada uno en su tiempo. Me parece que ha aportado bastante al mundo de la poesía. Así que espero que les haya interesado. Como siempre, les aconsejo y los exhorto a que sigan buscando, que sigan leyendo a estos poetas y bueno, para comparar un poco y para poder sacar cada uno sus conclusiones de qué piensa de este tipo de poesía, poder compararla un poquito para desarrollar, ¿no? esa sensibilidad, y para el que escribe que le sirva para escribir, para trabajar. Así que esto fue Puentes de Papel. Nos vamos con Eugenio Montale. Yo soy Agustín Mazzini. Vamos en vivo todos los miércoles de 13:30 a 14:30 por este canal que es Hora 60. Así que nos vemos la semana que viene.